Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo todas sus dudas, que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1, TV UJAT y por las redes sociales de la DAX y TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy la doctora Victoria Félix Ruiz y les invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre la importancia de la enfermedad renal, el tratamiento sustitutivo de la función renal y los niveles de prevención. Este es un tema muy interesante, ya que nos recuerda la importancia de mantener una buena salud renal, el impacto que puede tener esta enfermedad en la calidad de vida y cómo podemos contribuir a su prevención. Pero antes, acompáñenme a conocer un poco sobre el tema de hoy. La enfermedad renal es una afección en la que los riñones pierden gradualmente su capacidad para filtrar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo. Esta pérdida de función puede ser lenta y progresiva, afectando de forma significativa la salud general. Existen dos tipos principales: la enfermedad renal aguda y la crónica. La aguda ocurre de manera repentina, mientras que la crónica avanza con el tiempo. Los riñones son órganos vitales que filtran la sangre, eliminan toxinas y regulan el equilibrio de agua y sales del cuerpo. También regulan la presión arterial, equilibran los niveles de electrolitos y producen hormonas importantes como la eritropoyetina. Su correcto funcionamiento es esencial para la salud general del organismo. Cuidarlos permite prevenir enfermedades graves como la insuficiencia renal. Adoptar hábitos saludables es fundamental para conservar su salud a lo largo de la vida. Los factores de desarrollo más comunes de la enfermedad renal incluyen la diabetes y la hipertensión arterial, que dañan lentamente los vasos sanguíneos del riñón. Otros factores incluyen infecciones urinarias repetitivas, enfermedades hereditarias, el uso prolongado de medicamentos nefrotóxicos, el tabaquismo y el consumo excesivo de sal. La obesidad y una mala alimentación también contribuyen. En las etapas iniciales, la enfermedad renal puede no presentar síntomas evidentes, dificultando su diagnóstico temprano. Sin embargo, a medida que avanza, aparecen signos como hinchazón en los pies y cara, fatiga, náuseas, cambios en la frecuencia y color de la orina y presión arterial alta. También pueden presentarse problemas de concentración y pérdida del apetito. Ante estos síntomas, es importante acudir al médico para realizar estudios adecuados. La prevención de la enfermedad renal se basa en mantener un estilo de vida saludable y controlar enfermedades crónicas. Es fundamental llevar una dieta balanceada, baja en sal y en grasas, y realizar ejercicio regularmente. Evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco y medicamentos sin supervisión médica. Además, realizar chequeos médicos periódicos permite detectar alteraciones a tiempo. Así, se puede preservar la función renal y evitar complicaciones graves. El tratamiento varía según la causa y la etapa de la enfermedad renal. Incluye control de la presión arterial y diabetes, cambios en la dieta, medicamentos y seguimiento médico constante. En fases avanzadas, el tratamiento sustitutivo de la función renal se usa cuando los riñones ya no pueden filtrar ni eliminar los desechos del cuerpo. Las dos principales opciones son la diálisis y el trasplante renal. La diálisis es un proceso en el que se usa una máquina para eliminar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo. Hay dos tipos: hemodiálisis, que filtra la sangre, y diálisis peritoneal, que usa el revestimiento del abdomen para hacer el filtrado. Este tratamiento ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo mientras se espera un trasplante o una recuperación parcial de la función renal. Por otro lado, el trasplante renal es la opción más definitiva y permanente para quienes tienen insuficiencia renal crónica. En este procedimiento se reemplaza el riñón dañado por uno sano de un donante, lo que mejora la calidad de vida y reduce la necesidad de diálisis.
Ahora nos sentimos orgullosos de que hoy en nuestra sección La Consulta nos acompaña el maestro Alejandro Jerónimo Guzmán. Conociendo un poco más sobre él es egresado de nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el grado de licenciado en enfermería. Cuenta con la especialidad de enfermería nefrológica por el Instituto de Posgrado de Excelencia de México, la maestría en psicoterapia humanista por el Instituto Universitario Carls Roger, así como el doctorado en desarrollo humano por la Universidad Expro. Se desempeña como enfermero nefrólogo y psicoterapeuta humanista, además de ser profesor investigador de pregrado de nuestra universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenido, maestro, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación que me han hecho. Estoy gustoso de compartir con ustedes, contigo y también con nuestro auditorio este tema que es tan trascendental en nuestra población, porque pues durante esta entrevista verán la importancia de conocer un poco más de cuestiones conceptuales, quizá no muy técnicas, pero sí muy puntuales, y también pues para prevenir esta enfermedad que azota de manera pública, en cuestiones de salud pública propiamente, pues a nuestro estado y a nuestro país. Ok, maestro, muchísimas gracias. El programa se realizó en el marco Enfermedad Renal. Como ya sabemos, se trata de un tema de gran relevancia, ya que en la actualidad la enfermedad renal representa un importante problema en salud pública. Es un tema importante del cual debemos conocer y prevenir para el beneficio de toda la población en general. Para comenzar, maestro, ¿nos podría comentar qué es la enfermedad renal? Claro que sí, la enfermedad renal es una afección que precisamente va a afectar la función de los riñones. Los riñones tienen diversas funciones con respecto a cómo se categorizan. Pueden ser, por ejemplo, la función de la regulación de la hipertensión arterial. En un momento más pues explico algunas otras funciones, y para efectos de esta primera pregunta, si los riñones están enfermos, pues por supuesto que las funciones que desempeñan los riñones se van a ver afectadas de alguna u otra manera o en cierto porcentaje. Igual puede ser una enfermedad que pueda ser agudizada, y si no es tratada a tiempo, pues puede ser crónica. Entonces eso es la enfermedad renal, la disminución de las funciones del sistema renal. Ok, bueno, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre la enfermedad renal crónica y la aguda? Ok, muy bien. Ese es un tema importante porque tal vez nosotros en la población en general podamos pensar o llegar a pensar que no estamos exentos de alguna manera a padecer enfermedad renal, porque bueno, uno de los factores etiológicos para padecer la enfermedad son congénitos. Okay. Algunas enfermedades, por ejemplo, también que son como el lupus eritematoso sistémico, algunas otras enfermedades como las glomerulopatías, bueno, son cuestiones específicas y tal vez por eso la población pueda pensar que no podemos padecer, pero sin embargo sí, a tal grado de que si nosotros no consumimos agua en suficiente cantidad en nuestras 24 horas del día, podemos desarrollar enfermedad renal, y va para este primer concepto que es la lesión renal aguda. La lesión renal aguda es la disminución de las funciones renales. Específicamente, la primera función que se ve afectada es la disminución de los productos de desecho del metabolismo. Okay. Uno de los elementos que se ve afectado es la creatinina. Eso es un marcador o un biomarcador sanguíneo fundamental en el diagnóstico de la lesión renal aguda. Y si nosotros tenemos alguna situación que nos desencadene esta lesión renal, puede suscitarse. ¿Por qué se denomina aguda? Porque se puede desencadenar desde en las primeras horas de que se está padeciendo, que se está desencadenando, y puede desencadenarse o evolucionar en los próximos días. La diferencia de la enfermedad renal crónica es que se va a desencadenar posterior a varios meses de evolución. La literatura marca que la enfermedad renal crónica es la disminución de las funciones renales con o sin descenso de la función o del filtrado glomerular, que en un momento más les explico qué es, por el tiempo de 3 meses o por más de 3 meses. Aquí lo importante es que, y pasa por ejemplo con nosotros los hombres, cuando tenemos situaciones de próstata, es usual que nosotros los hombres, después de la década de los 40, tengamos un padecimiento que se llama hiperplasia prostática, que es un agrandamiento de la próstata, que es algo que puede ser benigno o maligno. Pero bueno,
nosotros debemos de tener un cuidado específico porque pues esto nos puede dar una lesión renal si no nos cuidamos como hombres en este sentido. La función se puede ver afectada por este aumento de la próstata, porque puede afectar las estructuras adyacentes que van a dar como resultado nuestra diuresis cotidiana. Si nosotros postergamos atendernos a ese padecimiento, por ejemplo, de la hiperplasia prostática, y pasan meses y esa función se ve afectada, bueno, podemos tender a desencadenar una enfermedad renal, porque pues les recuerdo, la enfermedad renal se desencadena por una disfunción por 3 meses, que es sostenida por 3 meses o más. Entonces, esa es la diferencia entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. La lesión renal aguda, para concretar, se desencadena la lesión o la afección en horas o días, y para la enfermedad renal crónica sí tiende a desencadenarse de manera sostenida cuando la afección se da por 3 meses o por más de 3 meses. Y al respecto de la lesión renal aguda, por ejemplo, también hay otras clasificaciones, y de la enfermedad renal crónica hay otras clasificaciones. De la lesión renal aguda tenemos 3 clasificaciones, así muy rápidamente. Maestro, perdón que lo interrumpa, muy interesante lo que nos está comentando, pero vayamos a un corte, ¿sale? Ok. Vayamos a un corte, pero antes les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas respecto al tema a través de la línea telefónica y de nuestras redes sociales. Al regresar, nuestro invitado las estará respondiendo. Siga con nosotros. Estamos de vuelta con el maestro Alejandro Jerónimo Guzmán. Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos de la enfermedad renal. Continuando con el tema, maestro, nos iba a platicar sobre la clasificación de la enfermedad renal. Sí, considero que esto es algo importante que la población debe conocer de alguna manera para que vislumbren la importancia de algunas actividades o algunas acciones a las que todos podemos estar expuestos. Por ejemplo, la lesión renal aguda se clasifica en su etiología, es decir, qué lo ocasiona, situando al riñón, por ejemplo, aquí en mi mano, lo que sucede antes del riñón, lo que sucede en el riñón y lo que sucede después del riñón es la clasificación que se le puede dar a la lesión renal aguda. Es decir, lo que sucede antes se considera como una etiología o causa prerrenal, lo que sucede justo adentro del riñón como una causa renal o intrínseca, y lo que sucede después como una causa postrenal. ¿A qué se traduce esto ya de manera muy operativa? Por ejemplo, en las causas prerrenales, si yo tengo algún problema cardíaco que me condicione mi gasto cardíaco, es decir, que tanta sangre estoy bombeando en un minuto, eso va a impactar directamente porque, retomando, una de las funciones del sistema renal es la regulación de la presión arterial. El sistema renal está sumamente irrigado de sangre, entonces, por supuesto que si tenemos una afección cardíaca que no está controlada o que no está supervisada o diagnosticada, eso en algún momento nos puede causar una lesión renal por la disminución de la cantidad de sangre que llega a nuestros riñones. Por un ejemplo. Otro ejemplo, igual muy operativo, muy sencillo, es la hipovolemia, que esa es la palabra técnica, pero la hipovolemia es la disminución de la concentración de líquidos en el cuerpo. En este caso, si tenemos una hipovolemia, por ejemplo, tenemos una diarrea intensa y no nos la cuidamos, o sea, no nos atendemos, nos deshidratamos, esa deshidratación nos puede llevar igual a tener una lesión renal que, si nosotros somos jóvenes o la persona es adolescente o está en la juventud inicial, bueno, podría sortear esta enfermedad sin mayores complicaciones. Ahora, si tenemos un poquito más de edades, décadas de los 40, 50, 60, bueno, eso ya puede ser importante para desarrollar una lesión renal importante. Ahora, lo que sucede dentro del riñón sí es un poquito más complejo porque pueden existir algunas condiciones que afecten la unidad funcional que se llama glomérulo, que es la que va a filtrar la sangre, los electrolitos, los va a regular, las llamadas toxinas, que son, por ejemplo, los productos de desecho del metabolismo, como la creatinina, el ácido úrico, la urea, etc. Entonces, si hay una alteración en estas estructuras por alguna situación,
podemos tener una lesión renal a ese nivel. Y postrenal, pues ya lo estaba comentando, como por ejemplo si tenemos una obstrucción de las estructuras por el crecimiento de la próstata, o importante también, si tenemos, tendemos a hacer litos o piedras en las estructuras, por ejemplo en la vejiga, en los conductos urinarios. Esto nos puede condicionar hasta cierto punto pues, a padecer una lesión renal aguda y pues meternos en problemas. De la clasificación de la renal crónica hay 5 estadios, pero pues en un momento más hablamos de eso cuando pues, abordemos los tratamientos sustitutivos. ¿Nos podría platicar cuáles son las principales causas de la enfermedad renal? Ok, claro que sí. Hay causas que son muy poco comunes, que precisamente por eso la gente quizá cree que está exenta de padecer enfermedad renal o enfermedad renal crónica o lesión renal aguda. Ahora, las más usuales son la diabetes, la hipertensión. La diabetes, la hipertensión y la enfermedad renal es una triada de enfermedades o triada patológica que está íntimamente relacionada porque pues unas pueden desarrollar a otras o unas pueden empeorar la condición de otras. Por ejemplo, existen nefropatías diabéticas, nefropatías hipertensivas que están relacionadas con el sistema renal. Por ejemplo, esta unidad que yo les comentaba del glomérulo, tanto en la nefropatía diabética como en la hipertensiva, es como un filtro, el glomérulo, y estas enfermedades lo que van haciendo es hacer más grueso ese filtro, lo que va a impedir que el agua, la sangre, los electrolitos y los productos de desecho se puedan filtrar y equilibrar de manera adecuada. Entonces, de esta manera, así muy sencilla, la hipertensión y la diabetes son las enfermedades que más nos están causando la enfermedad renal. Y quiero hacer un comentario acá. Aparte de ser enfermero docente, también soy operativo. Yo me desempeño en un hospital, en un turno contrario a mis labores docentes. En el área de nefrología del hospital donde trabajo, el hincapié que quiero hacer es que vean la diferencia en los años que han transcurrido. Hace unos 10, 20 años, el hospital donde laboro inició con 2, 3 máquinas para hemodiálisis y pocos pacientes de diálisis. En la actualidad, hoy, en 2025, nuestra población de pacientes en hemodiálisis asciende a los casi 200 pacientes solo de hemodiálisis y aproximadamente 100 pacientes en diálisis peritoneal. Entonces, en estos 20 años, algo pasó con el control de la diabetes y la hipertensión que creció exponencialmente. Tal vez pensar que en 10, 20 años la población creció de 2, 3 a 200, tal vez no es tan significativo. Lo interesante, lo importante es que cuando una persona se ve en este tratamiento o en esta enfermedad, logra ver todas las complicaciones que están alrededor o en el contexto de la enfermedad renal. Entonces, eso es lo que quiero destacar de la importancia de estas dos patologías. Muchas otras también nos pueden desencadenar, pero pues me gustaría puntualizar estas dos, diabetes e hipertensión. Muy bien, maestro. Y por ejemplo, como usted nos mencionaba, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar una enfermedad renal, más allá de la diabetes y de la hipertensión? Ok, muy bien. Por ejemplo, estos se dividen en factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Por ejemplo, en los factores de riesgo para padecer enfermedad renal que no podemos modificar, se encuentran el bajo peso al nacer. Ese, por supuesto, que no lo podemos modificar y eso depende completamente de nuestros padres, del cuidado que nos den en las consultas prenatales. Es una cuestión, desde aquí quiero igual traer a colación los niveles de prevención, porque gestar a una persona, a un bebé, pensar en un bebé es planear en todo el contexto, desde que los padres están gestando. Y hablo de los padres porque pues esto es importante, pues la gestación no es exclusiva de la mamá, sino pues también del cuidado del padre que debe de tener en esta etapa. Si el bebé tiene un bajo peso al nacer, pues al final de cuentas esto va a ser un factor predisponente. ¿Qué más podemos tener como factores de progresión o de factores que nos pueden propiciar la enfermedad? El grado de función renal inicial, que de eso igual les cuento en un momento más cuando hablemos de los tratamientos sustitutivos. Otro factor es la raza. Por ejemplo, la raza que más está predispuesta a padecer enfermedad renal es la gente que es de raza negra o la gente con mayor altura por tener mayor superficie corporal. Ahora, factores que sí podemos modificar
y que podemos hacer algo al respecto, hay algo que se llama proteinuria. La proteinuria se refiere a las proteínas que nosotros podemos excretar o sacar, para hacerlo más digerible, a través de la orina. ¿Cómo nosotros podemos tener proteinuria en nuestra orina? Es algo sencillo, con nuestra dieta. Muchas veces el personal de salud, nutrición, enfermería, medicina y todos los que están involucrados en la atención de pacientes nos dicen, debes de tener una dieta balanceada. Suena trillado porque por muchos años esto es repetitivo, pero es sumamente importante y es quizá algo sencillo de escuchar y tal vez de hacer, pero es fundamental, porque si nosotros tenemos una dieta que es exclusiva en carnes o una llamada dieta hiperproteica, bueno, pues esto nos puede desencadenar estadios de proteinuria, perdón, y por eso es importante la alimentación. Otro riesgo u otro factor que nos puede ayudar a desencadenar la enfermedad renal es la presión arterial elevada. Y esto pues es como una cadenita. ¿Qué nos puede dar la hipertensión arterial elevada? Diversos factores, pero vamos a coincidir otra vez en la alimentación. Aparte de la alimentación, ¿qué factores nos pueden desencadenar la presión arterial elevada? El sedentarismo, o sea, que yo no haga actividad física. Y actividad física no es como que, bueno, me dijeron que caminara 1 hora al día y pues como camino todo el día, pues ya me hice más de 1 hora. Bueno, pues no funciona así. Tenemos que darnos el tiempo exclusivo de, ok, aquí voy a hacer ejercicio. No es necesario ir a un gimnasio, pero pues sí es necesario hacer una actividad física importante en donde pues yo me sienta agotado, cansado, extenuado de hacer mi actividad, no simplemente con caminar. ¿Qué más nos puede propiciar el desarrollo de la enfermedad? La obesidad, que esto igual pues está ligado con los dos elementos que ya mencioné, la alimentación y la actividad física. ¿Qué más? El tabaquismo, algunos otros elementos o factores como las dislipidemias, que igual puede estar relacionado con la alimentación o con algunos otros factores o enfermedades genéticas que nos van a predisponer a mantener niveles elevados de grasas en la sangre, para decirlo más digerible. La anemia también nos puede desencadenar enfermedad renal y algo muy importante, el uso de medicamentos nefrotóxicos. Los medicamentos nefrotóxicos, así muy simples, son aquellos medicamentos que nos hacen daño al sistema renal. ¿Cuáles son estos nefrotóxicos? Hay dos grupos importantes que son tóxicos para el sistema renal. Técnicamente se llaman AINES y aminoglucósidos. Los AINES son medicamentos que nos van a ayudar a controlar el dolor y la inflamación, como cuáles comúnmente que tenemos a la mano: ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno. Todos estos medicamentos no se deben de autorrecetar ni de recomendar si no eres personal de la salud. Incluso si somos personal de la salud hay que tener cuidado, porque estos medicamentos, por su mecanismo de acción, pueden dañar al sistema renal. Hay una historia igual del hospital donde laboro, de que fue terminando un tratamiento sustitutivo. Era un joven y que se dedicaba al trabajo de la construcción. Este joven, Maestro, muy interesante lo que nos está platicando, pero vayamos a un corte, siga con nosotros, no se vaya, regresamos con más información para ustedes. Estamos de vuelta con el maestro Alejandro Jerónimo Guzmán. Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos de la enfermedad renal. Para continuar con el tema, maestro, ¿podría comentarnos sobre las opciones de tratamiento sustitutivo de la función renal? Ok, claro. Tratamientos sustitutivos existen dos que se categorizan en diálisis. Okay. Y también tenemos que no es propiamente como un tratamiento mecánico, pero pues sí es una opción, que es el trasplante. Ahora, de estos dos primeros, de las diálisis, se dividen en diálisis peritoneal y hemodiálisis. Estos tratamientos sustitutivos se les indican al paciente cuando su grado de función renal disminuye drásticamente.
cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica. O sea, no crean que, o quienes nos están viendo y escuchando, no crean que si tuve lesión renal porque pues me deshidraté, ya voy a terminar en diálisis. Bueno, no funciona así, tampoco se espanten. Pero si el paciente que tiene enfermedad renal crónica llega por debajo de del 15% de función, que pues es como normalmente les dicen, el médico pues tienes 90%, tienes 50%, tienes 30%. Bueno, por debajo del 15% ya el paciente debe de entrar en este tratamiento sustitutivo. Es ya la quinta etapa, que es la llamada enfermedad renal crónica terminal, y donde se requieren la diálisis o la hemodiálisis. Ahora, ¿en qué consiste la diálisis? Es un tratamiento sustitutivo en el que se requiere un inmenso apoyo de la red familiar del paciente y la red social, porque en la diálisis lo que se hace para lograr este tratamiento es colocar un catéter en el abdomen y a través de este catéter se introduce una solución. Esta solución nos ayuda a eliminar o a extraer las toxinas que ya mencioné hace un momento, por ejemplo, urea, creatinina, ácido úrico, y a equilibrar los electrolitos, como cuáles, el sodio, el potasio, el calcio, etc. Esta solución nos ayuda a regular todos estos elementos. Entonces, la solución entra por el catéter que va hacia el abdomen, permanece de acuerdo a indicación médica 4, 6, 8 horas, 12 horas, etc. Depende de la indicación de la diálisis o de la modalidad de la diálisis, y se retira el líquido. Ahora, ¿cuál es la parte del cuidado igual que se tiene con este procedimiento? Se pesa y se hacen cálculos. Quienes están en terapia de diálisis o a quienes les han planteado que en algún futuro podrían hacer terapia de diálisis, tengan en cuenta que van a hacer cálculos. Lo que hace enfermería, por ejemplo, es aquí muy puntual, ayudar al paciente a comprender cuál es el proceso de la diálisis, porque aquí se los estoy explicando así muy sencillo, muy rápido, muy concreto por cuestiones de tiempo. Sin embargo, para hacer el procedimiento sí se requiere una condición especial, específica, un cuarto limpio, un cuarto que esté sin corrientes de aire constantes, preferentemente cerrado, que nadie esté entrando y saliendo, que las personas que estén involucradas en el proceso tengan cubrebocas, y súper importante que se laven las manos en cada paso que van a hacer del tratamiento, que se retiren todos los accesorios de las manos, etcétera. Y bueno, ¿para qué se procura tanta limpieza? ¿Por qué enfermería se preocupa por enseñarle al paciente que debe ser súper limpia en el procedimiento? Porque hay una complicación fundamental en la diálisis, que es la peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Es así muy sencillo, la inflamación del peritoneo por algún agente infeccioso o patógeno. Esto nos puede derivar en que la diálisis se cierre, es decir, incluso puede llegar hasta el retiro temporal o permanente del catéter. Y pues imagínense, quienes nos escuchan, quienes nos ven, quitarles el tratamiento a un paciente que ya no le funcionan los riñones, pues es quitarle una oportunidad de vida. Por eso quiero destacar la importancia de los cuidados, tanto de enfermería en el proceso de enseñarle al paciente, como la importancia que deben de tener los familiares e incluso el propio paciente. Y sí, funciona. Tenemos pacientes que ya llevan años en el tratamiento, que incluso cuando hay algún estudiante o alguna persona que llega a hacer el procedimiento y duda, el mismo paciente le dice: oye, no te lavaste las manos, oye, tu cubrebocas, oye, y te faltó este paso. Porque afortunadamente ese paciente ya aprendió, ya sabe cuáles son las complicaciones que puede tener por una mala práctica. Y bueno, esto es en sí la diálisis. Se trabaja de esta manera y el paciente no tiene que estar en el hospital para hacerla, no tiene que depender. Una vez que se instala el catéter, se estabiliza y se enseña a los familiares, egresa a su domicilio. Ahora, la hemodiálisis es un tratamiento un poco distinto, porque sí tiene que depender de nosotros, de los cuidados de enfermería. ¿Quiénes dan los cuidados de enfermería en hemodiálisis? Enfermeros especialistas en nefrología, preferentemente, o también quienes tengan formación en nefrología, como diplomados o algunos cursos o certificaciones. ¿Por qué es dependiente? Porque ahí sí el paciente tiene que ir, normalmente tienen que ir desde 1 hasta 3 veces a la semana al hospital. ¿De qué depende? Igual de la función renal y de las indicaciones médicas.
No todos van una semana, no todos van 2 semanas, no todos van 3 semanas. Sin embargo, cuando la función renal está muy disminuida, sí es necesario que el paciente acuda a sus 3 sesiones. ¿Cómo se realiza la hemodiálisis? Bueno, al paciente se le instala igual un catéter, pero ya no se le instala en el abdomen. Este catéter al paciente se le instala en el cuello. Hay diferentes vías, como por ejemplo vía yugular, vía subclavia, sí. Puede ser izquierdo, puede ser derecho, y aquí el cuidado igual es importante. A pesar de que se hace en el hospital, el cuidado también es responsabilidad del paciente. ¿Cuál es el cuidado que nosotros ofrecemos? Nuestro equipo de protección, lavarnos las manos, cubrebocas, etcétera, y hacer una técnica completamente aséptica, completamente limpia, sin el riesgo de contaminar. ¿Cuál es la responsabilidad del paciente? Una vez que termina su tratamiento, ese catéter no lo tiene que mojar, no lo tiene que ensuciar, no tiene que tener restos de comida encima, porque pues, obviamente está cerca de nuestra boca. Sí han habido casos en los que por descuido o pacientes iniciales que todavía se están entrenando, llevan restos de comida porque no lo cuidan. O algunos lo llevan mojado, porque sí es difícil bañarse con un catéter pues, aquí en el cuello. Tienen que tener un sumo cuidado para no mojarlo. Esos son los cuidados. Ahora, ¿qué se hace durante la hemodiálisis? A través de ese catéter se extrae la sangre del paciente, viaja a una máquina y en esa máquina hay un componente esencial que se llama dializador. Es un componente tubular que asemeja o imita las funciones de filtración del riñón y ahí es donde se van eliminando estos productos de desecho, que repito, urea, creatinina, ácido úrico, y pues también en este procedimiento se van regulando los electrolitos como sodio, potasio, cloro, magnesio, etc. Eso es la hemodiálisis. La hemodiálisis dura aproximadamente, dura 3 horas, es la indicación, a excepción de indicaciones médicas específicas, que tal vez sea una hemodiálisis de rescate por algún padecimiento agudizado en la cronicidad, por ejemplo, algún edema agudo de pulmón, alguna insuficiencia respiratoria refractaria a tratamientos farmacológicos afuera, que se tienen que hacer en 1 hora. Bueno, pues ahí sí se hace tratamientos de 1 hora, o pacientes que están iniciando se hacen 2 horas, pero normalmente pues a los pacientes se les indican 3 horas. Entonces, para que quienes nos escuchan quieran, tengan la oportunidad de visitar el hospital 3 veces a la semana y evitar todas estas complicaciones, pues en un momento más vamos a tratar este tema de pues, qué hacer. Que bueno, igual ya hemos abordado algunos aspectos básicos y sencillos de cómo no llegar hasta ese punto de la diálisis y la hemodiálisis. Y por hablando de otro tema, maestro, sí. El trasplante renal. Ok, el trasplante renal es muy importante, es un proceso que es muy metódico, porque no solo depende del área de nefrología, no solo depende de los cuidados de enfermería, sino depende de un equipo multidisciplinario donde están insertados incluso psicología, psiquiatría, dentistas, cirujanos dentistas, porque tienen que hacer una evaluación completamente integral para decir que el paciente está apto para recibir la donación. El trasplante renal se realiza igual así, algo muy sencillo para comprenderlo. El riñón de una persona es trasplantado o es colocado en la persona que tiene enfermedad renal. ¿Quién puede donar? Hay 2 situaciones en las que se puede donar. Donante vivo, es decir que por ejemplo, mi mamá, mi papá, mi hermano o alguna persona viva me done un riñón, y la otra que es de un donante cadavérico. Hay personas que están inscritas afortunadamente en el programa de donación estatal o nacional, y esas personas son las que por su condición y su desafortunado deceso, es decir, las condiciones en las que se dio el fallecimiento, pueden donar órganos específicos. Entonces, los riñones son uno de los órganos que se pueden donar. Y estas son las 2 clasificaciones de donantes, vivos y cadavéricos. Así se puede obtener un riñón, esa es la manera. Y la preparación sí es lenta en el sentido de que el equipo multidisciplinario tiene que preparar al paciente, y no solo al paciente, pues también tiene que preparar a la persona que va a hacer la donación. Posterior a la donación también es un cuidado increíble y sumamente delicado, paulatino y también muy puntual, porque durante el proceso del trasplante se administran fármacos que se llaman inmunosupresores.
Estos fármacos ayudan a que el sistema inmunológico no reconozca como que este órgano no es mío, es decir, no lo rechace, y debido a esa condición farmacológica, pues no podemos exponer al paciente a un ambiente externo, porque pues nosotros podemos adquirir una gripa y sin problemas, ¿no? La pasamos en días, semanas. Pero quien es trasplantado recientemente, si adquiere una gripa, bueno, puede ser una circunstancia difícil para él. Maestro, agradecemos que haya venido el día de hoy a nuestro programa. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado el día de hoy el maestro Alejandro Jerónimo Guzmán, así como también sus experiencias y las enseñanzas que aprendimos de este tema, que como los mencionamos es muy importante conocer para difundir. Esto fue La Consulta. Ahora es momento de ir a un corte, no se vayan. Seguimos con más información para usted. Estamos de regreso y ahora nos sentimos orgullosos de presentarles Investigaciones DAX, la sección en la cual te mostraremos los trabajos realizados por nuestra universidad universitaria. En esta ocasión les presentaremos efectos de la ingestión de almidón resistente postprandial, lipemia y apetito subjetivo en sujetos con sobrepeso u obesidad. Trabajo realizado por los doctores Carlos García Vázquez, Jorge Luis Ble Castillo, Yolanda Arias Córdoba, Rubén Córdoba Uscanga, Carlos Tobilla Zárate, Isela Ester Juárez Rojo, Viridiano Alvera Hernández, Karina Álvarez Villagómez, Ana Nolasco Coleman y Juan Cuauhtémoc Díaz Agüey. En los últimos años, investigaciones previas indican que el dismetabolismo postprandial se ve caracterizado por aumentos anormales en los niveles circundantes de glucosa y lípidos. Por tal motivo, se ha identificado como un factor de riesgo independiente para la aparición de eventos cardiovasculares. Particularmente, las personas obesas desarrollan una mayor respuesta en los triglicéridos postprandiales tras el consumo de una comida rica en grasas. El almidón resistente se considera como una fibra dietética resistente a la digestión en el intestino delgado y como tal se cree que tiene efectos beneficiosos en la reducción de la lipemia postprandial. Algunos de los mecanismos propuestos para asumir esta función son la formación de soluciones viscosas, vaciamiento gástrico retardado e inhibición de la activación de la lipasa. El objetivo del presente estudio de tipo aleatorio, simple, ciego cruzado, es determinar los efectos agudos del almidón resistente a partir del almidón de plátano nativo y el almidón de maíz con alto contenido de amilosa sobre la lipemia postprandial, las sensaciones de apetito y de ingesta calórica en sujetos con sobrepeso u obesidad. De acuerdo con los investigadores, la suplementación con almidón resistente reduce la lipemia postprandial y tiene una influencia positiva en las puntuaciones subjetivas de apetito. Sin embargo, con base en los resultados obtenidos, no se pudo probar la hipótesis de que la suplementación con almidón resistente mejora la lipemia postprandial. Hasta la fecha, hay escasez de estudios que analicen los efectos de la suplementación aguda con almidón resistente sobre la lipemia postprandial. Esto fue Investigaciones DAX. Y muy relacionado a lo que hemos estado hablando en este programa, veamos ahora nuestra cápsula de educación saludable. Las enfermedades renales, que van desde infecciones leves hasta insuficiencia renal crónica, representan un riesgo importante para la salud general del organismo. Estas afecciones pueden afectar la capacidad de los riñones para filtrar desechos y mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Sin embargo, con una serie de prácticas preventivas y hábitos saludables es posible conservar los riñones en buen estado. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave para prevenir el deterioro de la función renal. Número 1. Mantén una buena hidratación. Beber suficiente agua a lo largo del día ayuda a los riñones a eliminar toxinas y desechos del cuerpo. Una buena hidratación también previene la formación de cálculos renales.
Se recomienda consumir entre 1,5 litros y 2 litros de agua diarios, dependiendo de tu actividad física y el clima. Evitar sustituir el agua por refrescos o bebidas azucaradas. El agua pura es la mejor opción para cuidar tus riñones. Controla tu presión arterial. La hipertensión es una de las principales causas de daño renal crónico. Para prevenirla, lleva una dieta baja en sal, haz ejercicio regularmente y reduce el estrés. También es importante medir tu presión con frecuencia, especialmente si tienes antecedentes familiares. Si ya estás diagnosticado, sigue el tratamiento médico al pie de la letra. Un control adecuado protege tus riñones a largo plazo. Número 3. Lleva una alimentación equilibrada. Consumir frutas, verduras, cereales integrales y proteínas en cantidades adecuadas favorece la salud renal. Evita el exceso de sal, azúcar y grasas saturadas, ya que pueden afectar tanto los riñones como el sistema cardiovascular. Opta por cocinar en casa en lugar de consumir alimentos ultraprocesados. Mantener un peso saludable también reduce la carga sobre los riñones. Una nutrición consciente es clave para su buen funcionamiento. Haz ejercicio físico con regularidad. La actividad física ayuda a controlar el peso, reducir la presión arterial y mejorar la circulación. Estos beneficios impactan directamente en la salud renal, ya que los riñones necesitan un buen flujo sanguíneo para funcionar correctamente. No es necesario hacer rutinas intensas. Caminar 30 minutos al día es un buen comienzo. Además, el ejercicio reduce el riesgo de diabetes, otra causa de daño renal. Moverse es cuidar los riñones. Evita la automedicación y controla enfermedades crónicas. Tomar medicamentos sin receta o en exceso puede dañar los riñones con el tiempo. Es fundamental seguir indicaciones médicas y no abusar de analgésicos ni suplementos. Si tienes diabetes, hipertensión o colesterol alto, contrólalos con ayuda profesional. Realiza chequeos médicos periódicos para detectar cualquier problema renal a tiempo. La prevención es la mejor herramienta para mantener tus riñones sanos. Cuidar tu salud de los riñones es posible mediante la adopción de hábitos de vida saludables y medidas preventivas adecuadas. Mantener una alimentación balanceada, controlar enfermedades como la diabetes y la hipertensión, evitar el consumo excesivo de sal y alcohol, mantenerse bien hidratado y realizar chequeos médicos periódicos son acciones claves para conservar la función renal. Muy interesante nuestra cápsula de educación saludable. Existen cosas que por muy comunes que lleguen a ser, no dejan de significar un riesgo para la salud. Esto es, hábitos que dañan. Las enfermedades renales representan una de las principales amenazas para la salud general y, en muchos casos, son consecuencia de malos hábitos que deterioran progresivamente la función de los riñones. Aunque muchas de estas afecciones son prevenibles, una serie de conductas poco saludables contribuyen significativamente a su aparición y progresión. Por ello, identificar y modificar estos hábitos es crucial para preservar la salud renal a largo plazo. 1. Exceso de sal en la dieta. El consumo elevado de sal es uno de los principales hábitos que dañan los riñones. El sodio en exceso provoca un aumento en la presión arterial, lo que pone una carga adicional sobre los riñones, que deben filtrar el exceso de líquido. Esta hipertensión prolongada puede llevar a la insuficiencia renal crónica. Muchas personas consumen grandes cantidades de sal sin darse cuenta, especialmente al ingerir alimentos procesados y comida rápida. Es fundamental moderar el uso de sal en las comidas y evitar productos altos en sodio para proteger la función renal. Número 2. Deshidratación constante. La falta de hidratación adecuada es otro hábito perjudicial para los riñones. Beber poca agua reduce la capacidad de los riñones para eliminar los desechos y las toxinas del cuerpo de manera efectiva. Esto aumenta el riesgo de formación de cálculos renales y puede generar daños a largo plazo. La deshidratación también dificulta el equilibrio de electrolitos y la regulación de la presión sanguínea, lo que afecta la salud renal.
Beber suficiente agua a lo largo del día es crucial para mantener los riñones funcionando correctamente. Abuso de medicamentos analgésicos y antiinflamatorios. El uso frecuente de medicamentos como el ibuprofeno o el paracetamol puede dañar los riñones, especialmente si se toman en grandes cantidades o durante periodos prolongados. Estos fármacos afectan los vasos sanguíneos en los riñones, disminuyendo su capacidad de filtración. Además, el abuso de analgésicos sin control médico puede causar una condición conocida, nefropatía inducida por medicamentos. Para prevenir daño renal, es importante usar estos medicamentos solo bajo recomendación médica y en las dosis adecuadas. Número 4. Consumo excesivo de proteínas animales. Las dietas altas en carne roja y productos animales pueden sobrecargar los riñones. Esto se debe a que el cuerpo produce más desechos nitrogenados, lo que deben ser filtrados. A largo plazo, esto puede dañar el tejido renal y empeorar su función. Las proteínas vegetales son una mejor opción para equilibrar la dieta. En conclusión, los malos hábitos juegan un papel crucial en la aparición y progresión de las enfermedades renales. Para conservar su función renal óptima, es fundamental adoptar hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, una buena hidratación, evitar el consumo excesivo de sal y medicamentos sin prescripción, así como controlar el estrés y enfermedades crónicas como la diabetes o hipertensión. Con el cuidado y la prevención adecuada, es posible mantener los riñones sanos y prevenir complicaciones que afecten su funcionamiento. Así que ya lo sabes, esas costumbres son hábitos que dañan. No lo olviden, la División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más de ello, les invitamos a que miren la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Hemos llegado al final de nuestro programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos en el siguiente programa por este canal. Se despide de ustedes la doctora Victoria Félix Ruiz. No olviden seguirnos a través de las redes sociales de TVUJAT y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.